Tema número 3. Historia de la lógica. Vamos a ver la lógica de la Edad Media. La Edad Media se ubica entre el siglo V después de Cristo hasta el siglo XIV después de Cristo, al menos para la lógica, aunque los historiadores comúnmente ubican la Edad Media entre la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, hasta la caída de Constantinopla, que es el Imperio Romano de Oriente, 1453. Sin embargo, para la lógica llega más o menos hasta la época de oro, la época del apogeo, donde aparecen algunos de los principales exponentes, como el famoso filósofo y teólogo Santo Tomás de Aquino. Predomina durante este periodo de tiempo la escolástica, que es un sistema de enseñanza basado en una serie de escuelas, normalmente ubicadas en los palacios, escuelas palatinas, en las sedes episcopales o escuelas catedralicias y las escuelas de los monasterios, que son las monacales. En esos tres tipos de escuelas normalmente se educaba a la gente que iba a formar parte del clero y la gente que iba a formar parte de los cargos públicos. Y dentro de las ramas que se enseñaban ahí, se enseñaban dos categorías de disciplinas: las ciencias del trivium, que son las que tienen que ver con la retórica, gramática y lógica, o dialéctica, y las del quadrivium, que tienen que ver con la aritmética, geometría, astronomía y música. Nos importa entonces ver los aportes que se hicieron durante el desarrollo pues de la ciencia del trivium, que tiene que ver con la lógica, en este caso con la habilidad dialéctica, la capacidad de razonar y de dialogar y argumentar. Por lo cual vamos a ver algunos de los principales exponentes durante esta etapa de la lógica. El contexto pues simplemente es la enseñanza de la teología, las artes, el derecho y la medicina. Estas obviamente utilizaban la lógica como instrumento, y un libro específicamente se volvió primordial, que fue la Isagoge de Porfirio, porque contenía todas las categorías que Aristóteles había explicado: sustancia, cantidad, calidad, relación, lugar, tiempo, situación, posesión, acción y pasión, además de aquellos que tienen que ver con tiene, está, es, hace, posee, y aquellos también tipos de juicios que ya hemos mencionado. Estos elementos se volvieron prácticamente un manual que por más de 1000 años fue utilizado para la enseñanza. Prácticamente el organum o el órgano aristotélico pasó obviamente a la Isagoge, y de ahí se utilizó como manual de enseñanza durante casi 1000 años, prácticamente toda la Edad Media. Presenta pues una minuciosa clasificación de los conceptos de géneros y especies de Aristóteles. Algunos de ellos se siguen utilizando todavía para la filosofía, la metafísica, la ontología y también algunos para la lógica. El papel de los musulmanes va a ser importante durante la Edad Media. Toda la riqueza de conocimiento se habría perdido de este pueblo, de no haber sido por el papel que jugaron sobre todo los monasterios, que durante las invasiones musulmanas se encargaron de guardar aquellos libros que tuviesen el conocimiento valioso, los de álgebra, geometría, trigonometría, que obviamente venían obviamente de la enseñanza del pueblo árabe, y que de alguna manera pasa a manos de los monasterios, se recopilan, se traducen y se mantienen como parte de la enseñanza en Occidente. Esto va a crear una revolución tremenda. Además que hay que considerar que los musulmanes, como tenían por religión la prohibición de la representación humana en pinturas, eso les llevó a desarrollar un diseño geométrico y por tanto también el desarrollo de la misma geometría. El conocimiento matemático. Al carecer de las artes naturalistas del dibujo, su cultura le llevó más bien a la contemplación abstracta, que es exactamente lo que intentamos también a veces hacer con la lógica formal. De hecho, son los responsables del sistema de numeración actual. Los números que tenemos hoy en día le llamamos números arábigos, y tiene que ver con los ángulos. El número 0 pues no tiene ángulos, el 1 tiene un ángulo, el 2 tiene dos ángulos, y así cada uno de ellos tiene distintos ángulos que servía para obviamente darle el nombre a la figura, y a la vez asimilar que simbolizara la cantidad que representa. Y desde ese entonces los estamos utilizando hoy en día, ¿verdad? El 6, por ejemplo, 4 adentro, 2 afuera. El 7 se escribía con ganchitos, ¿verdad? Y se ponían los 7, 4 en medio, 2 arriba y 1 abajo.
los 8 lados del 8, ¿verdad? Ocho ángulos, los 9 del 9, que se simbolizaban alrededor de todo un colocho que se hacía en la parte baja, ¿verdad? Y eso fue dando a la figura que hoy tenemos de los números. Así que desde los números hasta el álgebra, los árabes han prestado un gran servicio a la humanidad. Pedro Hispano, importante filósofo español. A él le debemos la categorización de los juicios de Aristóteles en tipo A, E y O, es decir, dentro de sus obras, que son la suma lógica, una suma en la filosofía, son obras magnas, son grandes compendios con grandes aportes, y por tanto en la suma lógica que él desarrolló, pues está obviamente la implementación del uso de las vocales para clasificar los tipos de juicio que utilizamos hoy en día para los silogismos. Ramón Llull, por otro lado, 1233-1315, pertenece al finalizar la etapa de pues de esta gloria de la Edad Media y a la vez también la última etapa de la lógica medieval. Sus obras son Ars Magna, Ars Combinatoria, Matesis Universalis, ¿verdad? Obras matemáticas que pretendían pues desarrollar el arte del conocimiento, el gran arte, por ejemplo, en la matemática misma, ¿verdad? El ars combinatoria, que es básicamente una especie de cálculo primigenio, ¿verdad? Primero, la matesis universalis, que es el conocimiento universal. La palabra matesis o matemática proviene de la palabra griega que hace referencia al conocimiento, así que hablar de matesis universalis es hablar del conocimiento universal. Pues viene de matema. Pretendía en sus obras pues cimentar principios tan ciertos que ni los infieles podrían negar. Cuando se refiere a los infieles se refiere a los musulmanes. Es decir, de qué manera poder convencer a las personas, pues desarrollando principios tan ciertos que nadie pudiese negar, porque la lógica misma pues quedaría doblegada a la verdad. Esto pone obviamente los primeros indicios y principios de este deseo de los matemáticos de cimentar todo el conocimiento humano bajo leyes, que es lo que más o menos va a pasar en los siguientes siglos. La lógica para Ramón Llull se define de la siguiente manera: es la capacidad de ser inventiva. Quiere decir que debe tener una utilidad. Para él debía buscar la lógica pues nuevas verdades y no solo inferir en los principios generales. Es decir, no solamente se utiliza la lógica para poner en práctica un conjunto de leyes, sino que debería de llevar a una utilidad más pragmática. En este caso, pues ya sabemos que la lógica ha prestado un gran servicio al desarrollo de los algoritmos y sistemas informáticos. De hecho, los primeros programas se basaron en la lógica booleana. Hemos visto cómo el tema de los circuitos lógicos, que surge obviamente de la comprensión abstracta de diferentes leyes que fueron expuestas a lo largo de toda la Edad Clásica y Edad Media, de las etapas de la lógica, pues han servido para fundamentar aquellos principios o leyes que sirven también para la evaluación de circuitos. Por lo cual, la capacidad de inventar con la lógica está más que probada. El Ars Magna le permitió convertirse en el verdadero precursor de los cálculos lógicos, tanto renacentistas como modernos. Pero el detalle más importante de Ramón Llull, quizá el más enigmático, porque ha quedado prácticamente en solo la idea, es lo siguiente: su famosa máquina de la verdad. Se han hecho algunos intentos por emular lo que hacía supuestamente esta máquina. Obviamente la palabra máquina inicialmente hace referencia a una herramienta, a un instrumento. Entonces en este caso es más bien un algoritmo que se basa en triángulos de 3 elementos, obviamente, que señalan dentro de un círculo y que de alguna manera podía, según Ramón Llull, podía ser capaz de demostrar la falsedad o veracidad de un argumento. Veamos un poco este pequeño diagrama. Veamos a ver. Vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Uno de color azul, verde, rojo, amarillo y negro, digamos, el final. El azul pues tiene obviamente 3 puntas, ¿verdad? A la letra B, la letra C y la letra D. En la letra B está Dios, unidad, Trinidad, virtud. En la letra C, vamos a llegar ahí.
En la letra Q está la posibilidad e imposibilidad de los no seres y de los seres. Es decir, la contingencia a la cual se refiere en la capacidad de ser y no ser. En la N estaba pues los términos menores, sustancias, ¿verdad? Accidentes. En la letra K estaban las conclusiones o fines, ¿verdad? Donde está la perfección, la privación o la terminación, que se pueden definir dentro de un silogismo, por ejemplo. Tenemos las contrariedades, que tienen que ver con las contrariedades intelectuales, ¿verdad? La otra palabra no se logra leer muy bien en este diagrama. Está en las operatio, las operaciones artificiales, naturales e intelectuales en la letra D. Está la dubita, que es la duda, ¿verdad? La posibilidad e imposibilidad de ser o no ser. Está la letra M, que es la equalitas o la igualdad, tiene que ver también con sustancia, accidente. El término medio, que tiene que ver con extremitatum, que es las extremidades, ¿verdad? La otra parte no logro comprenderla muy bien. Las conjunciones, ¿verdad? Está la concordancia, también de carácter intelectual. Está también este término creatur, que es la creación intelectual animal, ¿verdad? Y no lo logro leer bien ahí, no logro leer si es semualis o semniewalis, en este caso. Está la afirmación, que también vuelve a ser sobre la posibilidad y no posibilidad de ser. Las mayoritas o mayores. Está los principi, que son el inicio de cualquier argumento, que tiene que ver con la cantidad de las causas y el tiempo. Las diferencias, que tienen que ver con elementos intelectuales. Yo creo que dice seminales, que tiene que ver con semilla, tiene que ver con origen. Y volvemos otra vez a el círculo que tiene que ver con Dios y las Trinidades. Si vemos, por ejemplo, aquí Dios está relacionado con la criatura y está relacionado con las operaciones. Si vemos, por ejemplo, la letra E, verde, las diferencias está relacionada con la concordancia y está relacionada con las contrariedades. Los principi, que son color rojo, está relacionado con los términos medios y las conclusiones. Es decir, ahí tiene que ver con la premisa mayor, premisa menor y conclusión. El amarillo tiene que ver con la igualdad, comienza con mayoritas, termina con igualdad y sigue la igualdad y después la minoritas, que tiene que ver con ir de lo general hacia lo particular, de lo mayor, ¿verdad?, a lo igual, a lo menor. Tiene que ver con la deducción. El color negro comienza con las afirmaciones, sigue con la duda y después termina con las negaciones. Eso es lo que se puede más o menos leer de este famoso algoritmo de Ramón Llull. Interesante la relación que hace él de los silogismos con la capacidad de la afirmación, negación y la duda, el término y los elementos que conforman el silogismo también, que son la premisa mayor, premisa menor y conclusión, y cómo enlaza también el tema de los seres creados, el ser creador, ¿verdad? Y la operación, que sería la creación, el efecto de crear, en todo caso. Entonces, hace una relación bien interesante de conceptos que valdría la pena explorar más a fondo. Pues como digo, se han intentado hacer máquinas que más o menos funcionen de la manera como Ramón Llull quería que funcionara este algoritmo y que vale la pena obviamente explorar. Obviamente estos elementos que Ramón Llull consideró para fabricar su círculo son considerados para lo que llamamos Willem de Ockham. Es famoso por la navaja que hoy lleva su nombre, navaja de Ockham. Y es un argumento, en realidad es un postulado que en latín se dice pluritas non est ponenda sine necessitate, que significa no se debe multiplicar la cantidad de entidades, es decir, la pluralidad de entidades no se debe postular sin necesidad.
En palabras más simples, no tengo por qué complicarme la vida generando más alternativas si existen algunas que son muy simples. Es una manera para dedicarnos a observar siempre la explicación más simple y la más suficiente, porque esa puede ser la más probable, más no necesariamente la más verdadera, pero sí la más probable. Recordemos que en el tema de la verdad, donde hay verdaderos y falsos, pues podemos tener tres alternativas: que sea totalmente verdadero, que sea totalmente falso o que sea totalmente contradictorio. Entonces, en este caso, puede que sea verdadero, puede que sea falso, puede que sea una contradicción, pero el tema de las entidades que explicarían un fenómeno no se deben ampliar sin necesidad. Eso es lo que intenta explicar. Obviamente se opone completamente a lo que hacía Platón, porque Platón creía que entre más aumentábamos las ideas, más verdades aparecían. Sin embargo, eso para Willem de Ockham se vuelve un obstáculo para llegar a las verdades, porque las verdades más supremas, las más nobles y las más, se puede decir, que tienden a ser leyes, son más simples. Y de hecho vamos a ver más adelante una cantidad de leyes que notaremos son bastante simples y que son completamente innegables. Cuando dos teorías o más se ofrecen para un fenómeno y están en igualdad de condiciones, tendrían las mismas consecuencias. De entre ellas, la teoría más simple tiene más probabilidad de ser correcta que la compleja. Es lo que enseñaba William de Ockham o Guillermo de Ockham. En el siglo XVI, pues, se afirmó que Ockham afeitaba como una navaja las barbas de Platón, porque con este tipo de postulado, obviamente, rebajaba a la saturación de ideas a Platón y no a un verdadero filósofo en búsqueda de la verdad. Entonces, lo que realmente hacía Ockham con su lógica era eso, era evitar la multiplicación de entidades. Santo Tomás de Aquino es el último exponente de la Edad Media que veremos. En este caso, Santo Tomás, famoso teólogo, filósofo, también uno de los precursores de la lógica medieval, porque trajo a colación a la filosofía occidental nuevamente a Aristóteles, le dio el lugar que merecía realmente como un buen maestro de lógica y lo utilizó como fundamento para muchas de sus eh, pues postulados, tesis, y obviamente lo utilizó como una herramienta para poder hacer pues su trabajo de teología. Por así decirlo, convirtió a la lógica de Aristóteles en una sirviente, la filosofía de Aristóteles en una sirviente de la teología. Y pues él realiza una serie de obras, entre ellas la Suma Teológica. Usa la misma lógica aristotélica dentro de la obra de la Suma Teológica, pues consideraba que la lógica de Aristóteles estaba ya acabada, es decir, estaba bastante compleja, completa, y en este caso pues ya es más que suficiente, no se le debería agregar más. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que maneja Aristóteles, sí sería pues bastante aprobado el hecho de que realmente la lógica aristotélica está bastante compleja y bastante completa, ya que no se le encuentran pues vacíos que agregar. Pero obviamente la lógica ha seguido evolucionando y a los teoremas, postulados, principios de Aristóteles se han ido agregando mucho más que fueron apareciendo con los padres de del cálculo moderno y de la matemática moderna, como Wilhelm Leibniz, ¿verdad? Que más adelante también mencionaremos. Un razonamiento, para que no produzca falsas conclusiones, necesita premisas verdaderas. Decía San Agustín, que es uno de los anteriores filósofos también, decía que la verdad no se impone sino por fuerza de la verdad misma. Significa de que para que realmente un razonamiento sea válido, pues necesita premisas verdaderas, y las premisas verdaderas por sí mismas nos convencen y nos llevan obviamente a la deducción de aquel principio más general que resulta ser verdadero también. Las vías son en realidad un silogismo. Santo Tomás utilizó la lógica de Aristóteles y la deducción de los silogismos para fundamentar 5 vías, es decir, 5 caminos que pretendían un objetivo. Pero antes de mencionar cuál era el objetivo, voy a ejemplificar una de las vías para que veamos las partes que contenía, qué es lo que proponía en cada una de las partes y cómo se ejemplificaba. Cada vía tenía 4 partes.
un punto de partida, y el punto de partida es que hay un fenómeno, y un fenómeno que es innegable por los sentidos. Por ejemplo, sabemos que en el universo hay causas. Después seguía la aplicación de la causalidad, donde ese fenómeno innegable pues se repite como que fuera un motor y un movido, es decir, una causa y efecto. Por tanto, una forma de ejemplificar la causalidad es que todo ser es causado, es decir, todo ser causado es efecto de una causa anterior. Después tenemos la imposibilidad de ir al infinito, que en este caso decía, no podemos seguir retornando en la serie de fenómenos de causas y efectos, por ejemplo, sin encontrar uno que sea el primero de los que sean causa. Y para que sea realmente la primera causa, debe tener una condición, y es que para ser la primera no debería ser una causa causada, es decir, no debería tener a alguien anterior a sí, puesto que ya está definido que todo ser causado pues es efecto de uno anterior. Por tanto, la primera causa tendría que tener por naturaleza el ser un ser incausado, un ser sin causa, por lo cual esa sería la condición para que fuera realmente la primera. Y dice Tomás que en la serie de causas y efectos, la causa primera tendría que existir siempre, es decir, sería una causa capaz de generar nuevos efectos, pero sin tener uno que lo anteceda, y por tanto tendría que ser de alguna manera una causa infinita o una causa eterna, en este caso que haya existido siempre, y que el ser causas le sea por naturaleza. Y después llega al término final que dice pues debe existir un primer origen para el fenómeno. En este caso pues debe existir una primera causa eficiente incausada, que no haya sido causado por nadie más. Y obviamente este es un argumento utilizado para explicar la finalidad de las 5 vías, que es demostrar la existencia de Dios. Tomás de Aquino termina concluyendo que esta causa incausada debería ser llamada Dios. Podría ponérsele cualquier otro nombre, pero dice los cristianos, sabiendo que la lógica nos dice debe haber una primera causa, aunque no le conozcamos de manera directa, aunque nadie lo haya visto de manera directa, pues sabemos que ese ser debería tener condiciones o cualidades, ¿verdad? Si es primera causa, casi divinas o divinas. Entonces, en este caso, está admitiendo que la primera causa incausada tendría que ser considerada un Dios, y por tanto debería ser pues aceptable que Dios existe. Para continuar un poco con esta lógica de la segunda vía que utilizó Santo Tomás de Aquino, está el argumento cosmológico Kalam, o el argumento Ilm al-Kalam, que es el argumento discursivo, porque se trata de un discurso que utiliza la lógica del silogismo de la segunda vía de Tomás de Aquino, que en este caso comienza con una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor es que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ya vimos con Santo Tomás de Aquino que es un fenómeno innegable. Todo tiene una causa, y por tanto todo lo que comienza a existir tiene necesariamente un ser anterior a él, una causa. Y si todo lo que comienza a existir tiene una causa, y el universo comenzó a existir, como dicen nuestros científicos hoy en día, que el universo tuvo un comienzo, ¿verdad? Desde Georges Lemaitre se planteó la teoría del Big Bang, que anteriormente también Max Planck había aportado un poco, y que Hubble también vino a demostrar con la radiación que logró pues definir y encontrar de esa cola o ese redshifting que dejan las estrellas o las constelaciones al pasar el tiempo, y que lograron leer mediante una sonda, para demostrar que realmente pareciera que todo viene de un principio, de un momento donde todo explotó, ¿verdad? Y se generó toda la materia. Por tanto, desde la lógica de la ciencia misma de hoy en día, el universo sí comenzó a existir, por tanto es una premisa verdadera. Y si la primera premisa es verdadera y la segunda es verdadera,
pues la conclusión derivada de que el universo, por tanto, tiene una causa, tendría que ser también verdadera, dado que es la conclusión de las dos ideas anteriores. Pero, y aquí viene el tema ya un poquito más, diría, afuera de la lógica formal, es definir qué tipo de causa es esta, ¿verdad? La ciencia apela a una causa física, la religión apela a una causa personal, a un ser. Lo cierto es que desde el cosmológico Kalam se ha definido una serie de características, también lógicas, que podrían servir para pues referirse a esta causa inicial del universo. Para que sea la causa inicial del universo debe contar con los siguientes elementos, y tiene que ver con el silogismo básicamente. Debe ser una causa atemporal. Si el universo comenzó a existir, por tanto, no existía ni el espacio, ni la materia, ni el tiempo, porque el universo marcó el tiempo, marcó el inicio de la materia y obviamente se desarrolló en un espacio específico, por lo cual el ser atemporal que causó el universo tendría que ser obviamente la causa primera. Y si es atemporal, por tanto, es una causa eterna, es un ser o una causa que ha existido siempre. Es inmaterial porque la materia surge con el universo también, es decir, que al momento de existir el universo no existía, se presupone, materia causal, sino que solamente existía un ser, o en este caso una causa causal, que generaría obviamente el efecto llamado universo. Por tanto, podríamos decir que esta causa, siendo inmaterial, pues ya sabemos que lo inmaterial recibe un término, un concepto, es una causa espiritual. Aquello que no es materia, pues lo definimos como espíritu, algo que no es materia. Y es una causa también aespacial, porque el universo comienza en un espacio específico y ese espacio comenzó con el universo también, por lo cual es una causa que no corresponde a la naturaleza del espacio. Y por tanto es un ser infinito que puede estar por fuera del universo mismo, es una causa que está por encima, diríamos, del universo mismo. Capaz de establecer leyes, porque obviamente esta causa tiene un orden establecido, una lógica, y para poder generar un universo con una, pues se puede decir geometría, matemática, leyes que se pueden deducir perfectamente con solo observar los fenómenos, sabemos que se comporta bajo ciertas leyes físicas, químicas, biológicas, por lo cual ese ser o esa causa que generó el universo tendría que ser inteligente o sabia, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente sabia para generar las leyes que desde la partícula inicial que originó el universo pues generara toda la complejidad de hoy en día, que llegó a ser hoy en día. Y el elemento también importante que define el Kalam, pues que a ese ser eterno, espiritual, infinito, inteligente y sabio, pues habría que considerarlo realmente un Dios con tanta capacidad. De hecho, se le agrega otro elemento que no está en esta lista, que tendría que ser un ser sumamente poderoso para poder generar el universo. De ahí viene el tema de que se reconozca a esta causa no solamente como Dios, sino como un Dios todopoderoso. Es parte de lo que la lógica pues ha colaborado a definir durante la Edad Media y sirvió de mucho para la teología, porque fundamentó o puso bajo pies de razón aquello que se tenía solamente por fe. Y esa es parte de la importancia de la lógica, porque ayuda a sostener obviamente las ideas, y mientras las ideas sean demostrables, pues el argumento se mantiene sólido.